Y vamos a empezar con una serie basada en la epístola a los Filipenses, junto a nuestro hermano David. Con la ayuda del Señor nos hemos dispuesto en las manos de Él para exponer la palabra del Señor. Y me corresponde a mí iniciar este primer sermón, y que es una oración de gratitud y de gozo y gratitud. Es una oración de gozo y gratitud. Y antes de pasar a dar lectura al fragmento de la palabra del Señor que vamos a estar meditando hoy, quisiera solamente compartir a modo de introducción un poquito de la historia de la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo, como relata el libro de Hechos, capítulo 16, es motivado por Dios mismo a ir a Macedonia a predicar la palabra del Señor. Dios motiva a través de una visión al apóstol Pablo a que vaya a Macedonia porque era necesario de que el evangelio fuera predicado en aquel lugar. Y al llegar a aquel lugar no hay sinagogas, no hay lugares donde se reúnen, por lo tanto ellos empiezan a predicar el evangelio y por la misericordia y gracia de Dios llegan al lado de un río, ¿cierto? Se encuentran con una mujer llamada Lidia, acaudalada, ¿cierto? Que vendía púrpura, y Dios abre el corazón de ella a través del Espíritu Santo y es la primera alcanzada ahí en Filipo. Y para variar, el apóstol Pablo, ¿cierto? Es encarcelado en aquel lugar, es encarcelado y en ese lugar son removidos, ¿cierto?, los cimientos de aquella cárcel, una obra poderosa de Dios, y es alcanzado el carcelero y toda su familia. Y tenemos el inicio de la iglesia de Filipos. Y tenemos a al apóstol Pablo, ¿cierto?, iniciando una labor ahí en esa iglesia. Y ya han pasado 10 años, y esta epístola que vamos a dar lectura, ya han pasado 10 años desde ese evento, de que esta iglesia ya está funcionando. Era una iglesia muy cuidadosa, no era una iglesia acaudalada, sino que era una iglesia muy preocupada, sí, del apóstol Pablo, una de las pocas iglesias que envió apoyo tanto económico, en oración, en medio de las aflicciones, en los encarcelamientos del apóstol Pablo. Esta iglesia siempre estuvo con él. Entonces tenemos acá, ya han pasado 10 años, esta iglesia está funcionando y envía a un emisario, a Epafrodito, con una ofrenda monetaria para ir en sustento del apóstol Pablo, que para variar se encuentra encarcelado en Roma. Nosotros miramos la historia del apóstol Pablo y yo digo para variar y me río un poco, porque yo me imagino al apóstol Pablo entrando a una ciudad y no preguntando cómo serán los hoteles, sino preguntando cómo serán las cárceles, porque él tenía la costumbre de ser hospedado solo en cárceles. Así que él no miraba a donde se iba a quedar, él estaba seguro que iba a una cárcel. Y para variar, el apóstol Pablo se encuentra en Roma encarcelado y recibe una ayuda de la iglesia de Filipo a través de las manos de Epafrodito, y es en este contexto que él viene y escribe esta carta, que tiene muchas enseñanzas prácticas con el deseo de que la iglesia sea bendecida. Y vamos a partir dando lectura a la palabra del Señor, que se va a encontrar en Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al 11. Amén. Doy lectura y lo hago en el nombre de nuestro Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros son partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más
y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Ya se ha orado por mi vida, la palabra del Señor es perfecta, santa, con solo ser leída. Yo partía diciendo que el apóstol Pablo, luego de recibir esta ofrenda y a través de Epafrodito, no solamente recibe esta ofrenda, sino recibe información de cómo esta iglesia en Filipo está funcionando. Y él se entera de que están pasando ciertas circunstancias dentro de la misma iglesia. De hecho, una de las dificultades que estaban teniendo es que le estaba costando tener comunión con otros hermanos. Estaban siendo atacados por hombres externos, ¿cierto?, que iban en contra del Evangelio, que eran de los grandes problemas que estaban teniendo ellos ahí. Aunque era una iglesia que se había dispuesto fervientemente en servir al Señor, aún así estaban teniendo algunas dificultades. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo les escribe esta carta, encarcelado. Yo quiero dejarle ese pensamiento, ¿sí?, que él se encuentra encarcelado en una condición para nada cómoda, que para cualquier persona que ha tenido la oportunidad de conocer ese lugar, yo por trabajo, gracias a Dios, he podido conocer esa cárcel, no por otro motivo. He estado dentro de la cárcel trabajando un par de veces y créame que es algo horrible. No es bonito, a veces decimos encarcelado y se nos olvida un poquito. De hecho, yo he estado en cárceles contemporáneas que tienen ciertas comodidades. El apóstol Pablo no tenía esa oportunidad, eran cárceles horribles que no tenían servicios sanitarios, no tenían ninguna comodidad. Él en esa condición se encontraba. Y solamente les quiero dejar ese pensamiento, que recuerde que quien está escribiendo esta carta está encarcelado. Y él inicia esta carta de una forma especial como se hacía usualmente en el tiempo antiguo. De esa forma se hacía, bueno, y de hecho todavía se usa, que es presentando quién es el autor de esta carta y luego a quiénes va dirigida. Y él comienza, dice, Pablo y Timoteo, a diferencia de las otras cartas que él se presenta como solo Pablo, aquí incluye a Timoteo, porque posiblemente Timoteo estaba con él, ¿cierto? Y le puede haber servido de secretario o Pablo haberle dictado esta carta, o también puede ser porque lo que va a transmitir Pablo, Timoteo, al haber estado trabajando, bueno, de hecho, los plantadores de la iglesia de Filipo fue Pablo, Timoteo, Silas y Lucas. Ellos estuvieron trabajando arduamente en esta iglesia. Por lo tanto, las mismas palabras que el apóstol Pablo acá va a entregar a la iglesia de Filipo, quizás Timoteo también las podría haber firmado como palabras de él. Por eso Pablo incluye a Timoteo acá, de que ambos comparten, ambos son del mismo sentir, por lo tanto ellos le quieren transmitir esta información a la iglesia de Filipo. De hecho, Pablo no solo se encontraba encarcelado, ya estaba un poco solo, ¿cierto? Solo Timoteo se encontraba con él y los demás lo habían dejado, algunos, ¿cierto? Y en esa condición se encontraba. Y él escribe esta carta y se presenta, ¿cierto? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y me quiero detener acá porque ellos parten y hacen algo diferente. Hay otras cartas donde el apóstol Pablo se presenta como Pablo apóstol de Jesucristo. Pero aquí se presenta de una forma diferente. Pablo siervo de Jesucristo. En la traducción no hace mucho juicio o no es muy fidedigna esta palabra siervo a la palabra que Pablo quiso usar en el original. Él quiso usar el doblo, ¿cierto? Que es esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, porque hay una diferencia muy marcada entre un siervo y un esclavo. Un siervo es un asalariado que tiene la posibilidad, ¿cierto?, de decidir si es que él quiere hacer lo que el amo le está ordenando. Y al final de la labor él también se puede ir. En cambio, un esclavo está sujeto a su amo, a la voluntad completa de su amo, ¿cierto? Él no tiene la posibilidad después de terminar la labor de irse a su casa o de recibir siquiera un salario. Un esclavo es digno de lo que el amo solamente le quiera entregar. Y es así como se presenta el apóstol Pablo y Timoteo, que aunque
el apóstol Pablo se presenta junto a Timoteo, él va a ser quien escriba la carta, es él quien va a hablar en primera persona. Solamente se incluye a Timoteo acá porque estaba junto con él o quizás él el que está escribiendo. Y comienza de esta manera: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y se presenta de esta manera. No tiene necesidad de la iglesia de Filipo de defender su apostolado, no así como en otras iglesias, como la de los colosenses, corintios, por ejemplo, donde él tiene que defender su apostolado porque lo estaban cuestionando. Pero acá Pablo, al haber sido parte de los plantadores de la iglesia de Filipo, había una relación más íntima y un conocimiento pleno de que él era un apóstol de Jesucristo y no era necesario defender su apostolado, sino presentarse como un esclavo de Cristo, alguien que estaba al servicio de la voluntad de Dios, completo. Y parten de esta manera, ¿cierto? Pablo, esclavo de Jesucristo, y nos ayuda también, nos muestra de inmediato cómo se considera el apóstol Pablo ante Dios, ante nuestro Señor, ¿cierto? Él parte presentándose como un esclavo, no como alguien que era digno de recibir algo del Señor, y nos muestra de inmediato un contexto y nos marca de inmediato aquí una aplicación a nuestra vida. Si había alguien que era digno de elogio en su vida de servicio, era el apóstol Pablo. Alguien que debía haber sido reconocido como apóstol o como alguien digno de honor, debe haber sido el apóstol Pablo. Si hubo un hombre que sufrió, que pasó tristezas, incertidumbre, hambre, desnudez, todo esto lo pasó el apóstol Pablo, pero aún así él se considera esclavo, él no se considera digno de recibir nada más, él no es digno de un salario, él está haciendo solamente lo que él, su amo, le está ordenando, que en este caso es nuestro Dios. Y nos muestra cómo debería ser nuestra conexión con Dios, ¿cierto? Y déjeme decirle, mi hermano, que cuando yo meditaba en esto, me era imposible no venir a mi conciencia o darme cuenta de que muchas veces yo no estoy viviendo como esclavo. Creo que mi servicio a Dios merece un justo pago. Cada uno de nosotros nos podemos analizar. Cuando yo pongo a Cristo como mi amo, como mi dueño, como yo esclavo de Él, yo no espero nada más que lo que mi Señor me va a entregar. Pero a veces yo pienso de que entre más sirva, entre más haga esto, Dios me tiene que a mí retribuir. Y hasta a veces creo que estoy digno de ir ante Dios a reclamarle. Muchas veces de nosotros mismos, analicémoslo, mi hermano. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, pero por qué pasa esto? ¿Con qué autoridad lo hago, mi hermano? Si el apóstol Pablo, que fue un hombre recto ante todos nuestros ojos, lo podemos ver luego de haber sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, él se considera en esa condición de esclavo y no le reclama a Dios, ¿por qué yo lo voy a hacer? Me era imposible no analizarme y aplicarlo directamente a mi vida. Yo lo invito, mi hermano, a que mire a nuestro Señor como nuestro Señor y que yo soy un esclavo de Cristo. Yo no soy un siervo solamente, sino soy un esclavo de mi Señor. Yo no tengo por qué ir abiertamente a reclamarle a mi Señor. Él siempre me va a dar lo mejor. Y el apóstol Pablo parte posicionándose en esa condición y luego nos va a venir a presentar a quién va dirigida esta carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y aquí tenemos a quienes son los receptores, ¿cierto?, de esta carta, que son todos los santos de Jesucristo que están en Filipos. Y vemos acá la palabra que ocupa el apóstol Pablo para referirse a los hermanos. No le dice a todos los cristianos que están en Filipos. Yo creo que el apóstol Pablo, esta es una de las palabras que más le gusta usar él. A todos los santos, a todos los apartados. Santo no es que quiere decir que son santulones, no, a los que el Señor apartó, a los que el Señor llamó y los hizo sus hijos. Apartados, a todos los que han sido apartados para un fin. No apartados porque sí, sino este santo es porque es apartado para algo. Y cuando nuestro Señor, a través de Pablo, usa esta palabra, mi hermano, ese santo, si se fija, nuestro Dios lo ocupa para mostrar su altar. Su altar era santo, ¿cierto? Y nuestro Señor lo ocupa en su nombre también. Dios es santo y nos da ese mismo nombre a nosotros, ¿cierto? Lo que muestra una unidad de nuestro Dios con su iglesia. Lo que muestra una unidad. Dios nos apartó
nos ha hecho santos en Cristo Jesús, somos parte de su pueblo en Cristo Jesús. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de Cristo. Por la misericordia y gracia de Dios hemos sido alcanzados por Él. Y Él nos ha hecho apartados para una labor específica. Y esta carta va dirigida, ¿cierto?, a todos los santos que se encuentran en Filipo y a los obispos y a los diáconos también que se encontraban en aquel lugar, dando alusión, ¿cierto?, de que esta carta no iba solo dirigida a los hermanos, sino a todo el liderazgo y también a los hermanos que se encontraban ahí. Por lo tanto, esta carta que el apóstol Pablo les está dirigiendo, ¿cierto?, no era solo para que los hermanos la pudieran disfrutar, sino también da muestra de la responsabilidad que debían tener también el liderazgo. Y le dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta forma especial, ¿cierto?, luego de presentar, ¿cierto?, quién eran los autores y a quién iba dirigida la carta, siempre venía un saludo. Y el apóstol Pablo, saluda y dice, gracia y paz a vosotros. Y este no es un saludo común y corriente, siempre el apóstol Pablo lo usó. Y esa palabra gracia es una abreviación del saludo griego. Es una abreviación de la forma de saludo griego. Entonces el apóstol Pablo hace un saludo a los gentiles y paz, que es shalom, ¿cierto?, al saludo hebreo. Hace una alusión a ambos. Ya saludó a gentiles tanto y a hebreos. Y le dice gracia y paz a vosotros, pero ¿de parte de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si se fija, y aquí nos podemos detener, en 2 versículos, ¿cuántas veces Pablo nombra a Jesús? Tenemos 1, 2, 3 veces aquí muy marcada, lo que muestra que la vida de Pablo por completa es cristocéntrica. Si algo va a hacer él es dar testimonio de Cristo. Si hay algo que él quiere exaltar es a Cristo. En 2 versículos, en el solo saludo, él da honor y gloria a Cristo. Por lo tanto, mi hermano, nos muestra de inmediato de que nuestra vida también debe vivir para glorificar a Cristo. Pablo está encarcelado, Pablo no se está quejando, Pablo no está diciendo, oye hermano, estoy pasando frío, tengo hambre, me pegaron, estoy amarrado. No, gloria sea a Cristo. En medio de mi aflicción, toda la gloria es para Cristo. En 2 versículos vemos que la vida de Pablo era cristocéntrica por completo. Y nosotros, mi hermano, debemos analizar también nuestras propias vidas. Si está siendo Cristo el centro de nuestras vidas o nos estamos dejando llevar por lo que el mundo nos ofrece, que es lo que ellos dicen que es bueno. Pablo, no importando sus aflicciones, daba gloria a Dios, mi hermano. Siempre con gozo. Siempre con gozo. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta carta, que esta carta también es conocida como la epístola del gozo o el himno del gozo, porque Pablo insta a los hermanos, encarcelado Pablo, insta a los hermanos a que estén gozosos de que tienen la bendición de haber sido llamados por Cristo, alcanzados por Él, pero también tienen la bendición de padecer por Cristo. Que no es solamente dar gracias a Dios por las cosas buenas, sino cuando no estemos tan bien, Dios también es digno de todo honor y de toda gloria. Y vemos al apóstol Pablo encarcelado, mi hermano, pasando por diferentes circunstancias y saluda de esta manera tan amorosa a los hermanos de Filipo. Y parte diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y una vida de un cristiano maduro siempre va a ser dependiente de la oración. Siempre va a depender de la oración. Y el apóstol Pablo da gracias a Dios siempre cuando se acuerda de los hermanos. Recordemos que el apóstol Pablo no es que los dejó de ver ayer. Hace 10 años que el apóstol Pablo estuvo en Filipos. Hace 10 años que él ya no los ha visto y recibe esta ofrenda. Hacían 10 años y él dice que doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Da gracias a Dios siempre. No de vez en cuando, sino habla de una constante ante Dios. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, siempre en todas mis oraciones. Si se fija, aquí se repite algo, dice Dios, dando gracias a Dios siempre, cuando me acuerdo de vosotros, siempre, rogando en todas mis oraciones. Ese siempre nos muestra una tónica en la vida del apóstol Pablo que debe ser
la misma nuestra. Debemos dar gracias a Dios siempre, independiente de nuestras circunstancias. Si hay alguien que podía quejarse acá, era el que estaba encarcelado, que era el apóstol Pablo. Y aún así, él dice que está dando gracias a Dios siempre por los hermanos de Filipo, porque habían sido alcanzados y apartados por Dios. Mi hermano, debemos agradecer por nuestros hermanos constantemente. El apóstol Pablo hacía 10 años que no veía a los hermanos, pero aún así daba gracias cuando se acordaba de ellos siempre. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias por su hermano que está sentado a su lado? Está a su lado, no está a 10 años de distancia, está a su lado. Dios nos ayude, mi hermano, a sentir este amor que el apóstol Pablo sentía por sus hermanos. Esos hermanos habían sido apartados, alcanzados por Cristo, por Dios. El hermano que está a su lado también, mi hermano. Por lo tanto, debemos orar constantemente a nuestro Dios siempre. No es una opción, sino es siempre. En todas nuestras oraciones, rogando con gozo. Y este gozo que el apóstol Pablo aquí, mi hermano, a mí me sorprende. Me hace volar la mente. Porque él dice con gozo. Está encarcelado, mi hermano. Si hay alguien que está pasando aflicción, es Pablo. Pero dice que él ora con gozo. Con gozo, mi hermano. ¿Se acuerda cuando estuvo en Filipos? Fue azotado, puesto en la cárcel de más adentro, el carcelero, quien es alcanzado, hasta ahí era un hombre malo, no haya mejor cosa, y los pone allá y los pone en el cepo. El cepo no era un lugar le abrían las piernas hasta más no poder, sus brazos de una posición incómoda también, y los tortura, no solo con haberlos golpeado. ¿Y qué estaban haciendo ellos dos con Silas? Estaban con gozo adorando al Señor, mi hermano. Esto me sorprende. Mi hermano, un pequeño dolor, una pequeña enfermedad, que me fue mal económicamente este mes, ya no tengo gozo, se me fue el gozo. Mi hermano, primero hay que definir qué es el gozo para poderlo entender. El gozo no es una emoción de partida, no es una emoción, sino es sentirse pleno en lo que Dios ya hizo por mí. Pablo se sentía gozoso porque él entendía de que Cristo lo había salvado y lo había rescatado. No importaba la circunstancia, él ya estaba en la presencia de Dios. No importaba todo lo que viniera, él ya estaba en los brazos de nuestro Dios, mi hermano. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesita usted? Cristo lo dio todo por usted, mi hermano. Por lo tanto, ese gozo nunca debería dejar de estar en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo, preso en esa condición, dice, oro con gozo por ustedes, mi hermano. Oro con gozo. Dios nos ayude, mi hermano, a que nuestro gozo esté centrado en la plenitud de quién es nuestro Salvador. ¿De quién es nuestro Salvador? Cristo nos salvó, mi hermano. Sin que yo haya hecho algo. Sin que yo haya intervenido en algo. Escuchaba una historia de que le preguntaron a un pastor en una iglesia de campo, le preguntaron, ¿podría usted explicar el proceso de su salvación? Y él decía, bueno, Dios hizo su parte, yo hice mi parte y Dios hizo la de él. Y ahora usted podría explicar cuál fue su parte y cuál fue la de Dios. Y él explica muy sencillamente, dice, yo salí corriendo a toda velocidad hasta que Cristo me encontró y me salvó. No sé si hay una explicación más clara, mi hermano. Íbamos corriendo completamente en contra de la voluntad de Dios y Él vino a nuestro encuentro y nos salvó. ¿Quién es digno de todo honor y de toda gloria? Es Dios. Ese es mi gozo, mi hermano, de que cuando yo ni siquiera le buscaba, Él me vino y me salvó. Y ya no depende de mis fuerzas ni de mis capacidades, sino de la obra de Dios, mi hermano. Esa es la única forma en la que usted se va a sentir pleno. Ese es el gozo que el apóstol Pablo tiene acá. Es el gozo que también va a invitar a la iglesia de Filipo durante todos estos capítulos que vamos a estar viendo. Es el mismo gozo que él va a instar a que la iglesia sienta. Dice, orando por vosotros siempre, con gozo en todas sus oraciones el apóstol Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estos hermanos habían trabajado en la predicación del Evangelio fervientemente junto al apóstol Pablo desde el primer día que fueron alcanzados. No fueron hermanos que solamente se quedaron ahí, sino que
ellos fervientemente comparten la comunión del Evangelio. No es que ellos recibieron el Evangelio y se quedaron ahí, sino que por eso el apóstol Pablo ocupa esa palabra comunión, de que estaban juntos en la predicación del Evangelio. Aun cuando Pablo estaba encarcelado, ellos seguían predicando el Evangelio, predicando la verdad de Dios. Desde el primer día hasta ahora, 10 años habían pasado y el apóstol Pablo puede decir esto de esta iglesia, de que aún así ellos continuaban adorando a Dios, ¿cierto? Y predicando su evangelio hasta ahora. Hasta aquí vemos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo nos da una muestra clara de que es una vida madura en Dios, mi hermano. Cómo nosotros debemos enfrentar nuestras aflicciones, cómo nosotros debemos vivir nuestra vida de creyentes para la gloria de Dios. Si nosotros depositamos nuestro descanso en las cosas seculares, de donde Dios nos sacó, porque partía diciendo que éramos santos, aquí a Filipos, a los filipenses, pero también bien a nosotros, santos, apartados, Dios nos saca de ese mundo en el que nos encontrábamos y ahora somos apartados para un fin. ¿Qué es ese fin? ¿Cuál es ese fin? Vivir para la gloria de Dios. Yo solo voy a vivir para la gloria cuando mis deseos, todas mis fuerzas estén depositadas en vivir para la gloria, hacer la voluntad de Dios, no vivir preso tras mis propios deseos. No nos damos ni cuenta, muchas veces me ha pasado, que sin querer vamos corriendo tras las cosas que el mundo ofrece. Necesito esto. Mi hermano, no lo necesito. Dios sabe qué me hace falta. Dios sabe. Pero yo dentro de mi mente pienso de que si me esfuerzo más en el trabajo voy a lograr esto. O el aplauso de los hombres. El aplauso de los hombres también a veces nos mueve, ¿cierto? A mí me encanta, y quiero decirlo ante Dios mismo, me encanta cuando dice, oye, qué buen trabajo hizo usted. O dígame usted que no le gusta. ¿Cierto? Todos queremos ser el mejor en nuestro trabajo. Ojalá, mi hermano, un día Dios diga, bien, hiciste bien. Ojalá Dios también pueda decirnos eso, mi hermano. Busquemos hacer para todo lo que hacemos para la gloria del Señor. No por caerle bien al mundo, sino para vivir para la gloria del Señor. Pablo estaba seguro de la obra que Dios ya había empezado en ellos, por lo tanto, el apóstol Pablo en el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y de este versículo, mi hermano, pudiéramos basar toda la carta, pero la verdad es que quiero detenerme en cómo el apóstol Pablo inicia esto. Dice que él está persuadido, ese persuadido es que él está convencido, él está seguro, él está pleno en que algo va a pasar y que no depende de la fuerza de los filipenses, de que no depende de las cosas que hagan los filipenses, sino depende de quién es que inicia esta obra en ellos. Dice, estoy seguro de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es esta buena obra? De partida, para que sea una obra buena, debe hacerla alguien bueno. ¿Y quién es el único bueno? Nuestro Dios, ¿cierto, mi hermano? Por lo tanto, esta buena obra viene de parte de Dios. ¿Y cuál es la buena obra que nuestro Dios realiza? ¿Cierto? Es la salvación de nuestras vidas, o en este caso de los filipenses, que también viene a ser directamente para nosotros. Pero debemos posicionarnos cuándo comenzó esta buena obra. Porque pudiéramos decir, quizás fue cuando Pablo llega a Macedonia a predicar el Evangelio, es cuando se inicia esta buena obra. Pero la verdad es que esta buena obra, si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Esta obra comienza antes de que yo existiera. Antes de que yo naciera, antes de que los filipenses siquiera hubiesen nacido, Dios ya había iniciado la buena obra, mi hermano. La salvación es del Señor. Uy, no escuché ningún amén. La salvación es del Señor. Amén. Debería ser fuerte, mi hermano. Eso es mi gozo, saber de que la salvación no depende de las cosas que yo haga, sino de la obra que Dios ya empezó en nosotros.
La obra, la salvación es de Dios. Yo debería estar saltando. Cuando yo escucho la salvación es de Dios, yo debería dar gloria a Dios siempre. Adorarle a Él, mi hermano. Porque si hubiese sido por mis fuerzas, ninguno de nosotros estaría en este lugar, mi hermano. Yo no estaría acá. Dios salió a mi encuentro. El apóstol Pablo no se hubiese convertido de perseguidor a seguidor si no hubiese sido por la obra de nuestro Señor. Es Dios, mi hermano, quien es digno de todo honor y de toda gloria. Y también es mi descanso, mi reposo y mi gozo. Yo descanso es quien empezó esta buena obra. Es Dios mismo quien la empieza y quien, mi hermano, va a llevarla a cabo y quien la va a perfeccionar, aún a pesar de los filipenses, aún a pesar de mí. Dios lleva a cabo esa obra perfecta. Por lo tanto, nos mueve a nosotros, mi hermano, a buscar al Señor y dar honor a Dios, mi hermano, siempre. Cuando nosotros meditamos, mi hermano, en esto, que Dios no tuvo que esperar de que yo me portara bien para salvarme, de que Dios no depende de que yo en un día me iba a acercar a la iglesia para salvarme, sino, mi hermano, depende solo de Él, mi hermano. Solo de Él, de su misericordia y gracia, desde antes de la fundación del mismo. Yo no alcancé ni siquiera a portarme, ni siquiera a intentar hacer algo bueno. Dios ya me había salvado. Dios ya me había amado. Dios ya te había amado, hermano. Dios ya te había amado. Este es el gozo que el apóstol Pablo siente, mi hermano. Y entiende de que Dios, mi hermano, ya hizo todo por él. No importa cuántos golpes le den en la cárcel. No importa, mi hermano, cuánto le toque sufrir. Cristo ya pagó por él. Su vida está segura en Cristo. Un día escuchábamos al pastor Pedro decir, ¿cierto?, que el apóstol Pablo pasó por muchas dificultades, ¿cierto?, pero Pablo era inmortal hasta que Dios dijera, mi hermano. Hoy nosotros estamos puestos en este lugar. No sabemos cuántas aflicciones, cuántas tristezas nos toque pasar. No importa lo que venga, enfermedad, tristeza, muerte, mi hermano, estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Para Él es todo honor y toda gloria. Todo honor es para nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, mi hermano, les muestra de que esta obra se irá perfeccionando en la vida de ellos, en su santificación. Y cada una de las circunstancias que a nosotros nos toque pasar, mi hermano, nos toca vivir, es Dios trabajando en nosotros. Es Dios trabajando en nosotros. Una enfermedad, una tristeza, siempre va a trabajar en nuestras vidas para la gloria de Dios. Nosotros debemos ser agradecidos, como el apóstol Pablo, en toda circunstancia. Esa tristeza, mi hermano, es la lija que está puliendo la madera para que quede suave. Nosotros generalmente vemos, ¿cierto?, lo suavecito de la madera, pero no vamos gracias por haber sido pulida hasta que quedara así. Dios de esa manera trabaja con nosotros, mi hermano. A veces nos cuesta dar gracias a Dios por esa lija que nos está dejando suaves, mi hermano. Debemos dar gracias a Dios aún en medio de la tristeza, aún en medio de la aflicción. ¿Es difícil? Sí, mi hermano. Pero mire el apóstol Pablo. Y él lo está haciendo. Él está dando gracias a Dios. Él está honrando a Dios. Nos deja, mi hermano, nosotros la tarea, ¿cierto?, de ser agradecidos a Dios. Si no lo somos, somos mal agradecidos. Así que nuestra responsabilidad es ser agradecidos con la gracia y la misericordia que hemos recibido. Y esta obra que Dios ha empezado en nosotros se va a perfeccionar, ¿cierto?, hasta el día de Jesucristo, hasta cuando nuestro Señor nos lleve a su presencia, hasta cuando venga ese día del juicio donde todos serán juzgados. Hasta ese día el Señor seguirá trabajando en la vida de sus hijos. Y el apóstol Pablo dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros son partícipes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo aquí, mi hermano, yo me lo imagino así, me lo imagino. No quiero que piense de que quizás esto refleja claramente lo que está acá, pero yo me imagino a un viejito lleno de amor acá, por los filipenses, con mucho amor. Como esto me es lícito sentir esto por ustedes. Me es justo sentir por ustedes un amor, ¿cierto? Porque Él los lleva en el corazón. Me es justo sentir esto, ¿cierto? Él los conocía, Él sabía quiénes eran ellos.
Dice, como me es justo sentir esto por vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones la defensa y confirmación del Evangelio. Estos hermanos de Filipos fueron los únicos, mi hermano, que no dejaron al apóstol Pablo, aún en sus prisiones, lo sostenían, ¿cierto?, en oración. Enviaron a Epafrodito a estar con él, le enviaron sustento económico. Por lo tanto, ellos eran partícipes del sufrimiento del apóstol Pablo. No es que solamente decías, no, nosotros vamos a estar orando por ti, Pablo, para que Dios te sustente en la cárcel. No, él estaba esta iglesia daba testimonio de la obra de Dios, mi hermano, al estar junto con Pablo en sus prisiones, en sus sufrimientos. No lo dejaron solos, no así otras iglesias, pero ellos se preocuparon siempre de estar con Pablo en sus prisiones y en todas sus tristezas que le tocó pasar, ¿cierto? Y él le dice que son partícipes con él de la gracia. Ellos, al estar junto con él, compartiendo las aflicciones, de estar en la cárcel, de estar supliendo sus necesidades, eran partícipes con él de la gracia de Dios. Él estaba reconociendo de que ellos habían recibido la gracia y la misericordia a través del sufrimiento también, mi hermano. La gracia también se puede demostrar a través del sufrimiento que el apóstol Pablo estaba teniendo en ese lugar. Porque Dios me es testigo de cómo os amo en Jesucristo. Y él pone acá, ¿cierto?, de que no eran solamente palabras que él había adornado en una carta para que ellos las escucharan y las recibieran de buena forma. El apóstol Pablo les amaba entrañablemente a los filipenses. Y esa palabra entrañablemente habla de los órganos internos, que era la forma más alta de sentimiento que podían ocupar los griegos, ¿cierto? Era un amor entrañable desde su interior. Desde su interior. Lo que el apóstol Pablo está diciendo de que Dios era testigo del amor que nacía desde dentro de él hacia los filipenses. Por eso él les dirige esta carta. Por eso él los insta, ¿cierto? Y los motiva a estar con gozo. Aún en medio de la aflicción. Ellos estaban pasando por diferencia, les estaba costando tener comunión con otros creyentes, estaban siendo atacados por enemigos del Evangelio de forma externa, los cuales el apóstol Pablo, bueno, más adelante los llama como perros, pero él aún así, aún en medio de ese embate, perdón hermano David, voy a saltarme un versículo más adelante, el mismo capítulo, versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo de que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado, es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Estaba siendo atacada la iglesia, estaban pasando por diferentes circunstancias, ¿cierto? Habían hombres que estaban predicando el Evangelio por amor a Pablo o por amor a Cristo, pero otros por traer tristeza a Pablo, por hacer más dura su prisión, pero aún así Pablo se goza porque Cristo era predicado aún a pesar de todo esto. Pablo se goza, mi hermano, en vez de sufrir, Pablo se goza en que Cristo sea predicado. Lo que muestra, mi hermano, que aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tristeza, Dios sigue siendo glorificado. Y vamos a ver qué es lo que pide el apóstol Pablo por ellos. Hasta aquí vemos, ¿cierto?, un relato de amor y cariño, ¿cierto?, del apóstol Pablo hacia los filipenses. Pero ahora aquí vemos qué es lo que él pide. Y esto pide, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que su amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Que su amor esté sustentado en lo que es verdadero, en lo que es santo, que es la palabra de Dios. Porque si mi amor se sustenta solo en qué tanto me quiere el hermano, en qué tanto recibo yo del hermano, sin duda mi hermano me va a fallar y yo le voy a fallar a él. Pero mi amor debe estar sustentado en la verdad de Dios, de que Cristo salvó a mi hermano también como me salvó a mí. Que yo esté sustentado en el amor de nuestro Dios. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento de la palabra de Dios.
que estén sustentados firmes en la palabra de Dios, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Si ellos no conocen la verdad, sin duda los van a engañar, pero si están sustentados en la palabra fiel y verdadera de Cristo, van a saber qué es lo bueno, qué es lo correcto, para que aprobéis lo mejor, para que puedan saber qué es lo mejor para sus vidas. Vayan a la palabra de Dios y sean sustentados por ella. Eso es lo que el apóstol Pablo está orando por ellos, que busquen más ser sustentados en la palabra del Señor para que no los engañen y vean qué es lo real. Vemos aquí que habían hombres que ya estaban predicando en contra de Pablo. Entonces era necesario de que ellos conocieran la verdad para que ellos aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. De que sean sinceros, de que sean fieles, correctos. Nosotros sabemos que sincero es una persona transparente, ¿cierto? Una persona que no esconde cosas. En aquel tiempo habían hombres, ¿cierto? Mercaderes, que no eran muy correctos, muy legales, y se dedicaban a la alfarería, que era una de las cosas que se usaba más y que se vendía más, ¿cierto? Y había utensilios que eran finos y se usaban. Y todo esto eran gredas y eran losas que tenían que coserse, y cuando se cosían de una forma irregular se producían grietas en ellas. Y para poder revisarlas, ¿qué hacían las personas? Las tomaban y las ponían al sol. Y a través del sol se veían las grietas. Pero estos hombres, antes de esto, ¿qué hacían? Tomaban cera de abeja y tapaban esas grietas y luego las pintaban. Y los alfareros correctos ponían una marca en la vasija que decía sincera. Era una marca que ponían sincera. Entonces, cualquier persona que recibía eso la podía poner al sol y las grietas no se notaban. No así de algunos mercaderes que por engañar a la gente ponían cera y luego la pintaban. Entonces las personas al revisarla, las grietas igual se veían. Dios nos ayude, mi hermano, a que no haya cera de abeja en nosotros. Que no haya cera de abeja, que seamos fieles, sinceros ante Dios, mi hermano. Irreprensibles, sinceros ante Dios, ¿cierto? Irreprensibles, de que no haya nada que decir de ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo está orando. Sean sinceros, irreprensibles, de que no haya nada que empañe el evangelio por ustedes. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Que no haya nada que empañe el evangelio por culpa suya, por culpa mía, mi hermano. Dios nos ayude. El apóstol Pablo, aún en prisión, está orando por ellos para que Dios los sostenga, los fortalezca y les ayude a permanecer firmes, sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Que no es algo que nosotros podemos hacer hoy día y mañana no, sino es hasta el día de Cristo, mi hermano. Debemos ser constantes. Dios nos ayude, mi hermano, porque cada uno de nosotros nos conocemos y entendemos de que esto no es fácil para nosotros. No es fácil, mi hermano. Pero Dios no pone mayor carga en nosotros que la que podamos llevar siempre, mi hermano. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Debemos esforzarnos, mi hermano, en andar en las obras que nuestro Señor ya ha dejado para que nosotros vivamos por ellas, mi hermano, en ellas. Llenos de fruto. ¿De qué sirve un árbol que no da fruto? Ni para sombra mucho, mi hermano, porque va a llegar el momento en que las hojas se caen. Debemos llevar fruto, mi hermano. Y esos frutos no son para que yo me gloríe. Aquí dice claramente de que esos frutos de justicia son para la gloria y alabanza de Cristo, mi hermano, de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Por lo tanto, yo me esfuerzo en buscar la palabra de Dios, en vivir sinceramente, irreprensible, obedeciendo la palabra de Dios, y que mi vida dé testimonio de esta palabra en mi vida. Que mi vida dé testimonio. ¿Y quién es glorificado? Cristo, mi hermano. ¿Quién es honrado? Cristo. Toda la honra y todo el honor de una vida sincera, irreprensible, es para Dios. Si mi vida hay fruto, los frutos son para la gloria y alabanza de Dios. No para que yo me jacte. No para que yo, mi hermano, me sienta mejor que los demás. Mi hermano, si hay algo que ha traído peso a mi vida,
y quiero abrir un poquito mi corazón aquí, es cuando la iglesia decidió nombrarme presbítero. Hermanos, desde ese día hay un peso grande sobre mis hombros. No sabe cuánto lo entiendo, pastor. Hermano David, yo sé que tiene que pasarle lo mismo. Hermano, exponer la palabra, vivir como Dios demanda de nosotros, es tremendo, mi hermano. Es difícil. Pero sé que Dios, mi hermano, será quien nos sustente. No es por mi fuerza, mi hermano. No es por mis capacidades, no es por lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo ya. Cristo ya lo hizo, mi hermano. De mí depende ahora yo aferrarme a la verdad que es su palabra y vivir de esta manera que Él demanda. El apóstol Pablo, mi hermano, tuvo un ministerio, yo sé que 10.000 veces más difícil que lo que nos va a tocar a nosotros vivir quizás. O a cualquiera de ustedes, mi hermano, que le va a tocar vivir. Pero él aún así, con gozo, oraba al Señor y daba gracias por cada uno de sus hermanos y buscaba de que ellos fueran sustentados en la verdad de la palabra de Dios, mi hermano. Dios nos ayude, mi hermano, a sustentarnos en la palabra del Señor. ¿Qué sería de nosotros, mi hermano, si fuera por nuestras capacidades, nuestras fuerzas? No habría nadie acá, no habría nadie. Si Pablo no hubiese estado sustentado en Cristo, al primer azote hubiese renegado. Pero su sustento era Cristo, mi hermano. Dios nos ayude a entender también, mi hermano, que no siempre vamos a estar bien de salud, económicamente, todo lo que nos rodea. Pero aún así debemos estar gozosos. Debemos estar gozosos en todo tiempo, aún en medio del sufrimiento, de la aflicción. Tranquilo, Dios está con nosotros. Hace unos días leía una carta de un hijo que escribió a su padre, la publicaron ahí los papitos, y les decía a su pequeño hijo de que estuvieran tranquilos, de que Dios estaba con ellos, mi hermano, y la verdad es de que a veces Dios nos habla, mi hermano, hasta que la escuchamos de una forma y en palabras tan sencillas que nos golpean fuerte. Mi hermano, nuestro pastor está pasando por una enfermedad, nosotros se nos aprieta el corazón, nos asustamos un poquito, pero sabemos quién es nuestro Dios y en Él descansamos. Pero eso nos quita. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la palabra que es Dios quien pelea nuestras batallas? Quien es Él quien nos sustenta. Pero aún así, mi hermano, nos dejamos de hacer muchas cosas. El martes, tristemente, llegaron muy poquitos a orar. Y no vi ningún amén en el WhatsApp de la iglesia. No sé cuántos se reunieron a orar. Hermano, Dios es nuestro sustento. Dios es nuestra fortaleza. No los médicos, no lo que yo pueda hacer, no lo que yo vaya a hacer, sino Dios. Él es nuestro sustento. Él es mi sustento, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Buscarle a Él, mi hermano. Cuando partimos la oración, ¿cierto, hermano Jonathan? Llegaron bastantes hermanos, no todos, pero llegaron bastantes. Porque había una necesidad muy marcada. Hoy tenemos una necesidad. No solo la salud de nuestro pastor, sino como iglesia, sino como representantes de Cristo, mi hermano. Debemos ser fieles y firmes en dar fiel testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos orando para que Dios nos sustente y nos ayude a ser testigos fieles? ¿Cuánto tiempo pasamos orando por las necesidades de la iglesia, mi hermano? Venimos a orar los días jueves, los días martes, a orar. Y pasamos un ratito y nos cuesta. Dios nos ayude, mi hermano. ¿O usted cree que Dios hace las cosas al azar? Dios no es como nosotros, mi hermano. ¿Por qué cree usted que la lista crece? Es porque Dios sabe de que si no nos muestra de que lo necesitamos, no le vamos a buscar. La salud de nuestro pastor no ha mejorado. Yo le invito a buscar más fervientemente al Señor. Busquemos más al Señor, mi hermano. Dios sabe por qué hace todas las cosas. Dios sabe por qué hace todo. Yo sé que Dios va a ser glorificado, mi hermano, y de que Él va a recibir todo honor y toda gloria, independiente de lo que Él haya dispuesto. Pero nosotros debemos buscarle a Él, en todo tiempo, encarcelado, en sufrimiento, pero con gozo, mi hermano. Dios nos ayude a sostenernos en la palabra del Señor en nuestros momentos difíciles, como lo hacía el apóstol Pablo, dando gracias siempre en todas sus oraciones. Demos gracias a Dios, mi hermano, por todo lo que nos está sucediendo. Porque una tristeza, una enfermedad nos mueve a buscar a Cristo.
Así que no es que sea mala dentro de toda una enfermedad, sino lo único que hace es acercarnos más a Dios, mi hermano. Nos acerca más a Dios. Dios nos ayude, mi hermano. Y le invito a ser del mismo sentir del apóstol Pablo. Ser agradecido de Dios no importa la aflicción. El apóstol Pablo también decía, ¿cierto? He aprendido a vivir sin nada, con lo justo o con todo lo necesario. Pero él había aprendido a estar gozoso en Cristo. Muchas veces se fue sin alimento, muchas veces estuvo en aflicción, pero aún así vivía para la gloria del Señor. Que esa sea la forma en la que nosotros debemos vivir, mi hermano. No guiados por los estándares del mundo, sino por el estándar de Cristo, mi hermano. Sino por el estándar que Dios nos deja a través de su palabra. Dios les bendiga, amada iglesia, y Dios nos ayude, mi hermano, a que esta carta, llena de enseñanzas muy prácticas, no difíciles de entender, mi hermano, nos motiven y nos muevan a acercarnos más a Cristo. Dios les bendiga, amada iglesia. Agradecemos al Señor el consejo de su palabra y que Él nos ayude, mi hermano, en todo lo que ha de venir. Le invito, por favor, a ponerse de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Dios santo, Señor, vamos ante su presencia. Primeramente, Señor, para agradecer su gracia, su amor, su misericordia, Señor, por todo lo bueno, por todo lo santo, por todo lo que usted hace por nosotros, Señor. Gracias por llamarnos, por hacernos sus hijos, Señor. Gracias por mover nuestros ojos nuevamente, Señor, a lo importante. A sentir un gozo pleno, Señor, en usted, Padre Celestial, en todo lo que usted ya hizo por nosotros. Señor, de forma especial oramos por nuestra iglesia para que usted la guarde, la sustente, Señor. Ayúdenos, Señor, a no apartar la mirada de usted, Señor, porque si lo hacemos, sin duda vamos a fallar, nos vamos a alejar, Señor, pero usted es nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro todo, Señor. Como nos enseñaba el apóstol Pablo, Señor, que aún en medio de la aflicción, de las prisiones, de la escasez, del sufrimiento, Señor, Él podía sentir el gozo. Ayúdenos, Señor, a tener este mismo sentir, a tener este mismo deseo, Señor, de alabarle y engrandecer su nombre por sobre todo, Señor, no solamente por marcar, Señor, o por cumplir delante de los ojos, sino en la intimidad, Padre Celestial, vivir para su gloria, honrarle a usted con todo lo que somos, Señor. Guarda a su iglesia, Señor, dele lo necesario para responder a mi vida también, Señor, y a cada uno de sus hijos. Señor, le agradezco por cada una de las visitas que nos acompañaron en este día, Señor. Esperamos, Padre Celestial, de que su palabra sea viva y eficaz en sus corazones también. Bendiga a mis hermanos a través de la transmisión, Señor, y todo esto lo pedimos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia.